A finales del siglo XIX, las principales potencias europeas comenzaron a conquistar y ocupar territorios de otras partes del mundo, dentro de las cuales destacamos África y Asia. Se van a forjar grandes imperios como el Imperio Británico, el francés o el alemán, mientras otros como el español iban desapareciendo. Dentro de las principales causas o factores del imperialismo colonial del siglo XIX podemos encontrar las causas económicas, ya que Europa se encontraba en plena revolución industrial, la segunda revolución industrial, y necesita gran cantidad de materias primas que ya no se pueden encontrar en el continente porque se encuentra agotado económicamente. Al mismo tiempo, el colonialismo fue una forma eficaz de desviar el exceso de población que estaba empezando a experimentar Europa. También tenemos que destacar causas políticas, ya que para estas metrópolis europeas era muy importante la posesión de puntos estratégicos que dominaran el entorno, como por ejemplo el Canal de Suez o el Estrecho de Gibraltar. Finalmente hay unas fuertes causas ideológicas, dentro de las cuales se encuentran el sentimiento de superioridad europeo respecto a otras razas y a los indígenas considerados de una cultura bárbara, inferior y primitiva. Los europeos se veían en la misión de cristianizar y civilizar a los indígenas, al mismo tiempo que también ganaban prestigio y fama internacional en una verdadera carrera por ocupar territorios. En primer lugar, vamos a destacar el reparto de África. El continente africano era prácticamente desconocido a mediados del siglo XIX. Solamente se había tenido contacto con las zonas costeras y más comerciales, mientras que el interior era una verdadera incógnita. Sin embargo, comenzaron a haber unas primeras exploraciones enviadas por países europeos, sobre todo por Gran Bretaña. Algunos de estos exploradores más importantes fueron Livingstone y Stanley. Sin embargo, cuando se descubrió las grandes riquezas que contenía el corazón de África, los países europeos empezaron a ambicionar las partes más importantes de este continente, así que en el año 1885, por iniciativa del canciller Bismarck, Alemania organizó el Congreso o Conferencia de Berlín, en el cual se dictaron algunas normas fundamentales para ocupar estos territorios. Las potencias interesadas debían establecer una guarnición militar y una bandera en los puntos deseados, pero nunca debían ocuparse bajo ningún concepto los cauces de los ríos navegables, que iban a servir de arterias comerciales. Tras la Conferencia de Berlín, los países europeos se lanzaron a una verdadera carrera por ocupar los territorios africanos, quedando distribuida como se observa en el mapa. Se puede ver que los británicos querían establecer un corredor o pasillo desde el norte hacia el sur, construyendo un ferrocarril entre Egipto y Sudáfrica. Este corredor va a entrar en conflicto con los alemanes, que también tenían intereses en la zona, pero que debido a la juventud del país van a llegar un poco tarde a la ocupación de África. Por su parte, los franceses van a ocupar toda la zona noroeste, que coinciden con partes bastante pobres del Sáhara, aunque sí es verdad que Marruecos se va a convertir en el punto más importante del imperio francés en África. Como era de esperar, en esta expansión van a surgir grandes conflictos y roces entre las metrópolis europeas, como por ejemplo el incidente de Fachoda en 1898 entre Francia e Inglaterra, donde un ejército de ambos países van a coincidir en un mismo espacio, y estuvo a punto de estallar una guerra. También van a surgir tensiones entre alemanes y franceses en Marruecos, las llamadas crisis marroquíes que detallaremos un poco más tarde. En cuanto a Asia, también va a ser una zona muy codiciada por los europeos. Podemos ver cómo Rusia se extiende por todo el norte, en Siberia, hasta la costa del Pacífico. Es un gran imperio territorial.
construyendo además el ferrocarril transiberiano para comunicar los extremos del imperio. Algunas zonas de fricción van a ser Afganistán o Persia, sobre todo por los intereses británicos que se van a centrar en la llamada perla del Imperio Británico, la India. Los británicos pusieron un especial interés en la India porque desde allí extraían algodón y té, además de una droga bastante extendida en esa época que era el opio. La propia reina Victoria mostró cierto interés en controlar efectivamente el país, nombrando directamente a los gobernadores desde Londres y autocoronándose como emperatriz de la India. Los británicos se mezclaron culturalmente con los indios, que adquirieron costumbres, moda y deportes ingleses. En cuanto a China, era un país atrasado prácticamente, medieval y con un ejército muy débil. El emperador, también bastante débil, va a estar manipulado por todas las potencias europeas y asiáticas como Japón, que aunque no se van a repartir territorialmente el imperio chino, sí que van a tratar de influir completamente en los intereses del país. Los europeos manipulaban al emperador y esperaban su sumisión. Cuando el emperador se atrevió a protestar por la importación de opio procedente de la India por parte de los ingleses, estos no dudaron en declararle la guerra del opio, que será una gran catástrofe para China y una flagrante derrota. A consecuencia de la guerra del opio, el Imperio Británico va a tomar posesión durante 100 años de la ciudad costera de Hong Kong, que le va a traer grandes riquezas comerciales. Esto se hizo mediante la firma del Tratado de Nankín. Los nacionalistas chinos, cansados ya de la intromisión extranjera y de la debilidad de los emperadores, van a protagonizar en el año 1900 la revuelta de los Boxers. Los Boxers eran unos nacionalistas chinos que emplearon la violencia y una revolución para derrocar al último emperador y proclamar la República China. Además de los países europeos, otras nuevas potencias se van a sumar al carro del colonialismo. Japón se había convertido en un gigante industrial tras la revolución Meiji en 1866 y necesitaba muchos nuevos territorios para obtener materias primas. El imperio nipón va entonces a lanzarse a conquistar Corea y también el norte de China, una zona muy rica llamada Manchuria, a la cual van a llamar Manchukuo y van a convertir en un estado satélite dependiente de Japón. Al mismo tiempo, Estados Unidos, terminada la guerra de secesión, va a completar también su expansión hacia el oeste, va a comprarle a Rusia Alaska y va a intentar controlar económicamente el resto de América. Si bien el imperialismo estadounidense no es territorial en su mayoría, es más bien económico, fomentando la caída o el ascenso de gobiernos latinoamericanos que favorezcan a sus propios intereses. Además, acabará con la presencia española en Latinoamérica en 1898, cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y, en Asia, Filipinas. Las metrópolis administraban de diferentes formas las colonias. Por un lado, existían las colonias de explotación, en las cuales una minoría blanca explotaba los recursos y la población indígena, sin interesarles realmente la ocupación del territorio con población europea. En cambio, en las colonias de poblamiento, los europeos sí que van a asentarse en distintos lugares, ocupando las mejores tierras y desplazando a los indígenas, como va a ocurrir en Australia o en Nueva Zelanda. Otra forma de administración eran los dominios. Estos eran territorios vinculados superficialmente a las metrópolis, pero que en la práctica tenían amplia autonomía política. Ejemplos van a ser los estados pertenecientes a la Commonwealth británica, como Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Las concesiones, por otro lado, eran territorios concedidos, ofrecidos a unas metrópolis durante un periodo de tiempo determinado por un tratado. Esto va a ocurrir con Hong Kong mediante el Tratado de Nankín, que va a pertenecer al Reino Unido. Para finalizar, los protectorados eran territorios que gozaban de un gobierno local e indígena, que normalmente funcionaban bien desde hacía mucho tiempo, pero que en cuestiones de política exterior estaban muy supervisados por las metrópolis europeas. Este era el caso de colonias como Egipto o Marruecos. Para finalizar con el imperialismo colonial debemos tener en cuenta algunas de sus principales consecuencias. Si bien es cierto que el imperialismo enriqueció a los países colonizadores y europeos,
Los colonizados sufrieron la peor parte. Van a sufrir el expolio y una pobreza progresiva, ya que no se les permitía desarrollarse ni comerciar con nadie más. Tampoco podían construir su propia industria, así que gran parte de la culpa del subdesarrollo de estos países en la actualidad se debe a este obstáculo que se les puso para su propio desarrollo en la época colonial. Además, se van a producir grandes consecuencias sociales y culturales. Los indígenas van a sufrir una aculturación bastante agresiva, es decir, la intromisión de aspectos culturales europeos que van a acabar con la cultura propia y su propia identidad. Muchas son las culturas indígenas que desaparecieron en el periodo del colonialismo. Pero de todas estas consecuencias, la más importante es que el imperialismo va a provocar una serie de tensiones y rivalidades internacionales entre los países europeos que desembocará sin duda en alguna de los grandes conflictos del siglo XX. El primero de ellos va a ser la Primera Guerra Mundial.